Hola. Hola, hola. Prendemos el fueguito. Hola. ¿Cómo va? ¿Se ve y se escucha bien? Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Que en el cónsul hace un poco de calor. Yo me vine súper abrigada. ¿Cómo andan? Voy a aguantar un cachito, pero no tanto más tiempo, porque descubrí que ahora en los vivos de Instagram, hola, hola, no se puede, cuando los dejas grabados, estuve viendo que no se puede adelantar el video, entonces para los que después lo ven grabado, no quiero que pierdan tanto tiempo en toda esta parte de saludos e intro en donde yo voy esperando. No sabía, no sé si es nuevo, pero descubrí hace poquito esto. Que ya no se pueden adelantar los videos como se podía hacer antes. Bueno, espero que estén muy bien. El tema de hoy, hace un ratito hablábamos con Mechi que lo voy a relatar bastante en primera persona, porque es en YouTube. ¡Ay, qué buen dato! En YouTube pueden verlo y adelantarlo. Ok, perfecto. Perfecto. Nosotros subimos todo a YouTube. Todo a nuestro canal de YouTube. Así que, qué buen dato, Mer. Gracias. Desde ahí... ¡Hola, Mai! ¡Ay, qué lindo verte acá! Desde YouTube ahí sí lo pueden adelantar. Un datazo tiraste. Genial. Yo estaba muy preocupada porque hay mucha gente que lo ve después en la semana porque por el laburo no llega a vernos a las 18. Y a mí me gustaba que lo puedan adelantar. Si alguna parte no les interesa lo que estamos hablando, que lo puedan adelantar y puedan hacer esa gestión del tiempo, a mí me parecía importante. Así que bueno, desde YouTube se puede hacer. Esto está buenísimo, nos abre muchísimas posibilidades. En la bio del IG tienen el link para el YouTube. Ahí está. Genial. Genial. Ay, yo también te extraño. Hola, Eve. Después hablamos por WhatsApp. Yo también te extraño, linda. Bueno, hoy vamos a hablar de todo migraña, cefalea, todos temas relacionados a cabeza. Entonces, este es un síntoma muy importante para mí. ¿Por qué? Hola, Eve. Hola, hermosa. Qué lindo encontrarte acá. Este es un síntoma muy importante porque por el gran porcentaje de población a nivel mundial que sufre de este síntoma. Hoy se tiene registro de que cerca del 10% de la población mundial sufre de migraña, cefalea o algún tipo de síntoma en relación al dolor de cabeza en sus múltiples formatos, ¿no? Hay muchas clases de dolor de cabeza de acuerdo a el cuadro general de la persona. Puede ser que tengamos básicamente 3. Una cefalea tensional, que es la que la gran mayoría de las personas hoy está sufriendo. La cefalea tensional es producto del estrés, de la ansiedad, incluso de alguna depresión, ¿sí? Tiene que ver con nuestro estado de tensión generalizada. El segundo tipo es la migraña propiamente dicha, lo que conocemos como migraña, ese síntoma que se origina en un lado de la cabeza, es pulsante, punzante, es como pinchazos, se siente como un latido de ese lado y después se extiende a todo un lado de la cabeza, puede llegar a doler hasta la nariz, toda la cara, el ojo, el oído, mandíbula. Y un tercer tipo de dolor de cabeza, que es la cefalea sintomática, ¿no? Ese dolor de cabeza que se desprende de alguna otra afección del cuerpo. A saber,
algo oftalmológico, algo auditivo, algo cervical, algo digestivo, ¿sí? Cualquier otro cuadro que la persona está transitando, que el sistema está transitando, que dentro de sus efectos colaterales o dentro de sus daños colaterales trae el dolor de cabeza. Si bien en estos tres tipos, después hay otras, está la de Horton, está la cefalea en racimo, sí, hay otros tipos de cefalea u otros cuadros. Hoy he hablado con mamá del trigémino, ¿sí? Que da dolor de cabeza, pero sería una cefalea sintomática. Entonces, si bien hay muchos tipos de dolor de cabeza, hoy, como siempre hago, independientemente de que cada uno tiene su conflicto emocional asociado, voy a tratar de generalizar el dolor de cabeza en la migraña. ¿Por qué? Porque si me centro en la migraña, voy a tocar de refilón todos los conflictos del resto de los tipos de dolor de cabeza, ¿ok? Y porque además en la migraña hay algo muy muy interesante en las aristas que vamos a ver, algo muy muy interesante que tiene que ver con la historia de los ancestros. Entonces vamos así a centrar en migraña. ¿Y por qué digo que la vamos a tocar muy en primera persona? Porque hace 24 horas que estoy con una migraña. Estoy sentada acá porque les amo. E hice todo lo posible por estar sentada acá. Estoy fuertemente medicada, chicos. Tengo una migraña muy muy fuerte, lo cual no es común. Y se ve que mi bella biología me acompaña hasta para hacer los vivos, hasta con los temas de los vivos. Me acompaña la biología. Les voy a contar en primera persona cuál es para mí lo que yo estoy investigando y deduciendo ha sido el conflicto asociado a esta migraña mía de hoy. Y cómo la voy transitando. Sí, ¿viste? Tengo la cara distinta. De hecho, el filtro me está salvando un montón, el filtro que me puse, pero tengo los ojos muy, muy hinchados. Sí, tengo la cara hinchada, sobre todo los ojos. Tengo la velita. Entonces, cosa que no quiero que me olvide, que no quiero olvidarme. Como hay tanta gente que sufre de este síntoma, gracias, avísenles, ¿sí? Tenés un familiar, un amigo, una amiga que recurrentemente escuchas que tiene dolor de cabeza, por ahí le puede interesar o algo de lo que hablemos hoy le puede resonar. Si viste, tengo los ojitos hinchados. Y va a quedar grabado. Entonces, hacele un gran favor a ese que se te viene a la cabeza, que siempre ves que anda con dolores de cabeza, porque puede ser que algo de lo que hoy vamos a tocar le suene una campanita o le haga resonar algo que lo lleve a reflexionar, no acerca del dolor en sí mismo, sino en cuáles son todos esos comportamientos, esos mecanismos, esos circuitos internos que están detrás del dolor, ¿ok? Y puede ser que con esa toma de conciencia le arrimemos un montón el bochín a la sanación o a reequilibrar esos dolores de cabeza. Sí, tengo varias amigas que sufren migrañas. Sí, les puede llegar a servir. Les puede llegar a servir. Vos también les puede llegar a servir. Que lo vean. Y también, ¿qué es lo que les puede llegar a servir? Si no conocen nada de decodificación, en el feed siempre les digo, yo dejo siempre los videos que voy, de los vivos que vamos haciendo, que hacen de base. Si van mirando todos los videos y los vivos que hemos dejado en el feed, ahí yo estoy poniendo, chicos, es un curso de decodificación básicamente. Entonces, hay mucho de la lógica biológica de los síntomas que yo voy poniendo en cada uno de los videos y los temas que vamos conversando. Entonces van a ver que hoy, hablando de migrañas, vamos a volver a tocar algo de lo que ya hablamos acerca de la lógica biológica de los síntomas, que hoy se lo vamos a aplicar a la migraña, pero es aplicable a todos nuestros síntomas, ¿ok? Todos nuestros síntomas físicos y emocionales responden a la misma lógica, responden al mismo funcionamiento de nuestro inconsciente biológico, de
la manera en que hemos aprendido a transitar la experiencia humana, no solamente dado el observador que somos y lo que nos ha pasado, sino también dada la manera en que mamá, papá y los ancestros han aprendido a transitar la experiencia humana. ¿Ok? Hola, bienvenida. Entonces, Fueguito de la Conciencia, como el de todos los lunes, yo siempre le pido lo mismo. Hoy le pedí especialmente que me acompañe y me dé fuerza y me dé energía y me ayude a no olvidarme nada de lo que quiero poner en este. Vos le podés pedir a este fueguito que sabe de conciencias y de cambios y de transformaciones lo que hoy necesites. Entregáselo y confía. Bueno, Anita. Dicho todo esto, cada vez que pensamos en migraña o en dolor de cabeza, pensamos en... Gracias, me hace bien el mimo. Hoy más que nunca me ayuda. ¿Vieron que... Hoy también pensaba en esto. ¿Vieron que cuando tenemos mucho dolor de cabeza, nuestro sistema, o mucho dolor de cualquier cosa, pero yo hoy pensaba, especialmente revisando lo que yo estaba sintiendo, cuando tenemos mucho dolor de cabeza entramos como en un estado particularmente frágil, nos sentimos particularmente frágiles, no somos capaces de la misma velocidad, de la misma intensidad, de la misma entrega con que todos los días tenemos, ¿no? Y no solamente eso, cuando el dolor es muy fuerte, hasta nos ponemos como en estado niño, hasta necesitamos como que las cosas sean más suavecitas, y los sonidos sean más bajitos y las luces sean más tenues, y que todo aminore la marcha, que todo aminore la velocidad. Bueno, slow, exacto, necesitamos que todo sea más lento y estamos en ese estado de fragilidad un poco más intensa. Tal cual, hoy estoy con dolor de cabeza. ¿Viste? Ok, no siempre somos capaces de escuchar a esa vulnerabilidad, a esa necesidad de suavidad, a esa necesidad de lentitud. Sí, como la posición bebé, tal cual. Como necesario irnos a la posición fetal. Ok, eso ya en sí es un mensaje de la migraña. Ok, y un mensaje, si querés, de cualquier dolor intenso que estés atravesando. ¿Por qué eso es un mensaje en sí? El estado de reparación, que es el estado en el que aparece la migraña y el estado en el que aparecen la mayor parte de los síntomas físicos, ¡hola! Hay otros que no, que aparecen en fase activa, pero la mayoría aparecen en fase de reparación, y es cuando el estrés pasó, cuando el problema pasó. Ahora nos vamos a fijar, ahora te voy a contar cuál es el problema del que te habla la migraña. Pide exactamente eso el cuerpo cuando estamos en fase de reparación. Baja un cambio, lentitud, descanso, mimo, hasta un poquito menos alimento, más agüita, alimento más saludable, más descanso, bajar los sonidos, bajar la intensidad de todo, ¿no? Bajar la intensidad de el mundo interno y también del mundo externo. Bajar, esperar. Esto es lo que la biología necesita en todo proceso de reparación. La migraña es uno, ¿ok? Entonces, cada vez que aparezca un dolor intenso o que aparece una cefalea, aparece una migraña, lo primero que necesitamos empezar a hacer es darle a la perilla del mundo exterior y bajarle y subirle a la perilla del volumen del mundo interior. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué necesito? Tele y luz, chau. Celular, chau. Computadora, chau. Sonidos alrededor, por favor, les pido, bajemos el volumen, ¿sí?
En lo posible, cama, oscuridad, el cuerpo en 24 horas de lentitud se repara. Entonces, subirle a la perilla del ¿qué necesito? ¿Qué necesito ahora? Y escuchar cuál es la respuesta. Estamos en el automático del dale, show must go on, vamos, la maquinita, cachín. O sea, el cuerpo sigue siendo el mismo, ¿sí? Nuestra estructura biológica es la misma de hace cientos de miles, te diría millones de años. Seguimos teniendo la misma estructura, estamos hechos del mismo tejido, aunque el mundo siga avanzando a pasos agigantados y muy rápido. Entonces, darle bola a esa necesidad de lentitud y de fragilidad es paso número 1. ¿De qué te habla la migraña? Todo síntoma de cabeza, en primer lugar, nos habla de la desvalorización intelectual. Vieron que yo siempre me gusta etiquetarles, titularles el conflicto biológico del síntoma. En el caso de la migraña o del dolor de cabeza, cefalea, todos los de cabeza, la etiquetita dice desvalorización intelectual. ¿Qué es desvalorización intelectual? Estoy en una situación en donde me exijo encontrar salidas, me exijo encontrar respuestas. Tengo un problema o una situación que necesito resolver y lo que hace mi cabeza es escanear todo el tiempo, todo el tiempo en busca de respuestas. Muchas veces esa respuesta no llega, no la encuentro. Lo que se me ocurre como idea o como solución a este problema, a este tema en el que estoy, no es suficiente. Sigo buscando, abriendo puertitas, preguntándome, buscando salidas. La persona que sufre recurrentemente de migraña, que tiene este síntoma en su vida recurrentemente, y he conocido a personas que han vivido con migraña durante décadas, tienen una característica particular, y es que su nivel de exigencia es máximo permanentemente. Hacer, exacto. Hacer. Su nivel de responsabilidad, la conversación interna que tienen respecto de lo que deben dar es máxima. Exigencia máxima, responsabilidad máxima, hacer máximo. Tengo que responder máximo. Tengo que darlo todo, ¿sí? Ahora la frase que está casi de moda. Darlo todo. La persona que tiene este síntoma todo el tiempo está seteada en modo 100%, ¿sí? La palanca están en quinta todo el tiempo. No pueden bajar, aprendieron a no bajar, aprendieron que esa es la manera en que son valorados. Atención con esta palabra. Aprendieron que esa es la manera en que la manada los quiere. Esa es la manera en que la manada los va a respetar. Los grupos, cuando digo manada, digo familia, amigos, trabajo. Esa es la manera, ahí, ese es el eje de su valorización. Ese es el eje en donde ellos dicen, yo valgo, yo estoy acá, yo puedo. Personalidad muy exigente hacia uno y para con los demás. Exacto. La exigencia es doble vía, ¿sí? Para allá, para acá y para allá. ¿Sí? Así como yo lo doy, el resto, ¿por qué no pueden? ¿Sí? Esa es la conversación en la que está todo el tiempo. Ahora, claro, hay personas que están en este modo todo el tiempo, pero también puede ser que si nosotros no estamos en ese modo todo el tiempo, atravesemos alguna situación en la que sí sentimos y pensamos, tengo que encontrar la salida, tengo que encontrar una solución, pero ya, encontrar una manera de resolver este asunto. Y muchas veces ese sentir, ese pensar es vivido en soledad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Bioshock? Cuando yo les contaba la historia de Hammer y les contaba acerca de lo que es el Bioshock y el DHS. Es esto, es una situación que quizás es repentina, me apareció de la nada, yo no lo esperaba, me dispara una emoción, me dispara un estado interno
Y ese estado interno es vivido en aislamiento, es vivido en soledad. Es decir, yo no lo expreso, no le cuento a nadie de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la situación que estamos intentando resolver no nos habilita, no tenemos tiempo, sentimos que no hay espacio ni siquiera para reconocer, para nombrar qué es eso que estamos pensando y sintiendo. Entonces, vamos adelante con la situación hasta encontrar esa respuesta, ¿sí? Vamos con el sentir a cuestas. Y hay algo más de esto, y es que muchas veces esa situación, o si mi situación es de tener todo el tiempo la exigencia al mango y la responsabilidad al mango, es que detrás de eso hubo en algún momento una situación en la que yo no pude resolver. Y eso trajo dolor. Un ejemplo de esto, típico de consulta, cuando era chiquita me decían que era burra. Mi mamá me decía que no podía hacer la tarea como el resto de los nenes. Mis hermanos me cargaban porque ellos eran más rápidos que yo en matemáticas y entonces me apodaban burra o me cargaban. Mis compañeritos en la escuela, yo tenía la percepción de que eran más rápidos, más inteligentes que yo, ¿sí? Situación típica de una migraña en la adultez. ¿Qué hace la persona? Todo lo contrario, desarrolla una actitud de yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo hace? Se pasa de rosca, estudia, se capacita, practica, va, ¿sí? Entonces, lo que hace todo el tiempo es carga en la intención de alejarse lo más posible de esa situación en donde se siente desvalorizado o desvalorizada. Ahora, ¿esa desvalorización se sana en ese proceso? No, pero de alguna manera la persona va logrando a lo largo de la vida encontrar su valía en la intelectualidad, en el alejarse lo más posible de esa situación que le causó ese dolor. Entonces, recurrentemente, dado que eso no se sana, sino que la persona lo que hace es todo el tiempo compensar, busca el reconocimiento de los demás en donde en aquel momento no lo tuvo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Exigencia, rigidez, estructura, responsabilidad, todo por demás. ¿Qué es lo que le va a pasar recurrentemente? Va a encontrarse con situaciones que le van a devolver al sentir de la desvalorización. A lo largo de la vida, en diferentes momentos, situaciones y vínculos, va a encontrarse recurrentemente en alguna situación que a su inconsciente le recuerda esa situación inicial de desvalorización. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a su psiquis? ¿Qué es lo que le va a ocurrir a su... ¿qué es lo que le va a ocurrir a su biología? Va de nuevo a compensar. Entonces va a entrar en ese loop de necesito alejarme de esta desvalorización, estresándose por demás. ¿Qué es lo que le va a pasar? Va a encontrar respuestas, ¿sí? Se va a esmerar un montón, va a hacer lo que esté a su alcance para encontrar la respuesta. Y una vez que encuentre la respuesta, esto les va a sonar porque ya se los expliqué un montón de veces, una vez que encuentre la respuesta, su psiquis se va a calmar. Listo, lo resolví, bien, pude, encontré la respuesta, ya lo solucionamos, ya está, estamos todos bien, perfecto, pasó la situación, relajo, migraña. ¿Se ve? Pasó la situación de estrés máximo en donde tenía que darlo todo, lo dio todo, logró lo que quería, acto seguido, migraña. Es como una radiografía mía, dice mi amor. Claro. Ok, todo lo que te resuene de esto, tomalo y procesalo de la manera que vos más te resuene. Todo lo que vas escuchando que te resuene ya está generando un movimiento interno, así que aprovechalo. La frase deja que fluya no es para la personalidad exigente. No podemos dejar que fluya. Es muchísimo peor.
El exigente deja que fluya una vez que lo resolvió. ¿Sí? Esto es lo grande, lo más grande de la migraña, la cefalea, una necesidad de revalorizar la intelectualidad, de revalorizar la búsqueda de soluciones, más que nada, más que la búsqueda, el encuentro de soluciones. Y no casualmente, todo el tiempo esta persona va a encontrarse en situaciones que le presentan un desafío. ¿Sí? Es como, vos decís, es creer o reventar. Todo el tiempo está en alguna situación en la que su cabeza está a 1000. ¿Sí? Acelerado, acelerada. Todo el tiempo está frente a un desafío. Y cuando no lo tiene, lo crea. Cuando no lo tiene, lo busca. ¿Sí? Y lo encuentra. Desde ya que lo encuentra. Arista quizás número 1 o en la generalidad de migraña. Pero hay también otras fuentes de migraña que son cabeza, es decir, todas las autoridades de nuestra vida, en especial el padre. Cada vez que hablamos de migraña o de cefalea, pensemos en relación con papá y relación con autoridades a lo largo de la vida de la persona. Por supuesto que si la tenemos nosotros, lo vamos a buscar en nosotros. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido? ¿Cuál es la bronca oculta en relación con papá? ¿Sí? ¿Qué es eso que en relación a papá todavía está por resolverse? Muchas veces detrás de la persona que sufre de migraña, lo que hay es un papá que en sus dos extremos o no está o está en exceso. Tan en exceso está ese papá que la persona siente que jamás va a estar a la altura de la vida de su papá. Jamás va a estar a la altura del logro de su padre. No va a poder salir del soy hijo de. ¿Se ve? Es un papá al que la persona aspira y se siente tan lejos que su desvalorización intelectual, lejos de sanarse, se va agravando en la medida en que la persona está comparada con su papá. ¿Ok? Entonces, tuk tuk, ¿el dolor de nuca es parte de la migraña o dolor de cabeza? El dolor de nuca es esa cefalea occipital. Todo lo occipital, así como está ubicado, fíjate qué simple y sencillo y gráfico es en el cuerpo el síntoma, es en relación a algo que he pasado y que vuelve. Yo pensé que esto ya lo había pasado, vuelve, lo tengo que volver a resolver, ¿sí? El dolor de nuca es típico de esas situaciones en que lo que siento es, esto formaba parte de mi pasado y lo tengo de vuelta acá adelante, ¿sí? Yo pensé que le había dado la espalda, pero por algún motivo lo tengo que volver a resolver, ¿sí? Es bien, el dolor de nuca muchas veces lo que hay es patrones de repetición de situaciones que la persona, cada vez que las resuelve, cree que quedan en el pasado y no, hay algo de su sentir que no las suelta. ¿Ok? Entonces, quizás a revisar ahí en dolor de nuca es qué es lo que aún me falta soltar, qué es lo que aún me falta internamente resolver de ese pasado. ¿Puede ser cervical? Sí, recontra. De hecho, cada vez que hay afección cervical es muy usual que haya no tanto una migraña, que haya más bien una cefalea, que haya un dolor que es más generalizado de cabeza y no tan ocular por ahí. Muy interesante este análisis, me suma, gracias. Ay, qué bueno, ojalá sume. Entonces dijimos la desvalorización intelectual, dijimos revisar a papá y también algo más acerca de la migraña a mirar, y acá muy interesante para revisar el árbol, es mirar a los ancestros migrados.
Mirar a los ancestros migrados. Migra, migraña. Mirar si hay ancestros que han estado en grandes migraciones, ¿sí? Que han tenido que dejar su pueblo, su tierra, su casa, y como resultado de ese desarraigo, la familia ha crecido. ¿Ok? Entonces, mirar y revisar las historias, pregunten, revisen, investiguen y van a encontrar muchísima información de valor e información muy lógica en relación a las migraciones dentro de la familia. ¿Sí? He atendido casos y casos ya sanados de migraña en donde la persona llega con migrañas que son absolutamente inhabilitantes y en donde el nudo de la migraña está en el dolor de los ancestros que han migrado en los barcos de España a la Argentina y que nadie vio, que nadie integró, que nadie escuchó. Y en consulta con los protocolos que hacemos, el poder encontrarnos con esos ancestros y con sus relatos en relación a cómo han sido esos desarraigos brutales y esos viajes en barco que eran realmente muy dolorosos, hace que la persona pueda liberarse porque ya deja de mostrar cuál es el conflicto detrás de ese dolor de cabeza, ¿sí? Todo el tiempo fíjense que lo que estamos mirando no es la causa biológica propiamente dicha, sino lo que hay mucho más atrás. ¿Qué es lo que el síntoma pide mirar? ¿Qué es lo que el síntoma nos está pidiendo observar de nosotros y del sistema familiar que nos dio la vida? ¿Ok? Entonces, esa sería una tercera patita a mirar. Las migraciones dentro de la familia y los desarraigos, todo lo que la familia ha tenido que dejar atrás, ¿sí? Y muchas veces lo que se deja atrás también es familia, también son padres o son hijos, para poder seguir sobreviviendo. ¿Ok? Y algo importante que mirar en la migraña y en las cefaleas es de qué manera yo siento que a través de mi manera de resolver las cuestiones pertenezco a mi lugar de pertenencia, pertenezco a mi sistema familiar. Hay algo de lo que muchas veces la persona que sufre migraña no puede desapegarse y es de la sensación de que si no hace lo que hace todos los días, si deja de ocuparse de lo que todos los días se ocupa, nadie más va a hacerlo. Y es más, hay cosas o personas que van a estar en peligro si deja de hacerlo. ¿Ok? Entonces, hola, bienvenidas. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esa migraña? Un mecanismo que se retroalimenta permanentemente. La persona se da cuenta de que es su manera de hacer las cosas, que es su manera de mirar las cosas, lo que le provoca el síntoma. Ahora, no encuentra manera de dejar de hacer eso que le lleva el síntoma. Entonces, viene el síntoma, horror, dice, error, error, claro. Sumo como síntomas que me pinchan los ojos y se me nubla la vista. Ahora vamos a lo que es ocular, que es muy interesante. Entonces, viene migraña. Por ahí tomo conciencia de que me estuve pasando de rosca. Sí, la persona lo ve, sobre todo personas que se autoobservan. Bueno, listo, voy a bajar un cambio. Ni bien se recuperó, va a volver a hacer exactamente lo mismo que hace todos los días. A menos que podamos empezar a tomar conciencia de la manera en que nos autotratamos. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de la migraña es una persona que lo que hace es todo el tiempo estar reaccionando a lo que ocurre. ¿Se acuerdan cuando decíamos conciencia hacia afuera o conciencia hacia adentro? La persona migrañosa es conciencia hacia afuera. Todo el tiempo está buscando salidas, buscando respuestas, buscando soluciones. Y más que para sí misma, para muchos otros. Entonces, ¿cuál es el movimiento? Empezar a virar la conciencia hacia adentro. ¿Qué es lo que internamente sostiene para estar todo el tiempo en la búsqueda de soluciones hacia afuera?
¿cuál es la conversación, el relato histórico que sostiene y que le dice que necesita estar todo el tiempo dando respuesta, todo el tiempo encontrando soluciones? Una vez, trabajando migraña, una persona me dijo, yo siento que yo tengo como un cartel acá tengo un cartel luminoso que dice, a ver, ¿qué dice? Le pregunto. Polirrubro, resuelvo todo. Ella sentía que todo el tiempo estaba devolviendo las pelotas, ¿no? Ay, ¿no tenés un contacto de un plomero? Porque se me compró. Ay, sí, para, yo tengo. Ay, mamá, no, o sea, no puedo hacer el bolso. Ahora yo voy y te hago el bolso. Ay, ¿sabes qué? Tenés que venir ya para acá porque uno de los sistemas que teníamos se nos cayó. Yo te lo resuelvo, ¿no? Entonces la persona sentía que su hacer cotidiano, su hacer de todos los días, me hice la loca y ahora me estoy mareando porque estoy moviendo la cabeza para todos lados. Ustedes se dan cuenta, ¿no? El mareo también puede venir con la migraña. Ahora vamos a ir a mareo. Entonces ella decía, mi cartel luminoso hace que yo todo el tiempo esté en 78. Atajaba penales constantemente. Exacto. Atajaba penales constantemente. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Hola, bienvenida. ¿Qué es lo que le pasa? En el atajar penales constantemente, su nivel de estrés no hace más que subir y subir y subir y subir. Sube su estrés, sube su ansiedad, sube atenti, sube su ansiedad. Decíamos, conciencia hacia afuera o conciencia hacia adentro. Está conciencia hacia afuera, por supuesto que la ansiedad le sube. Todo el tiempo está mirando cuál es la siguiente pelota que va a atajar. Entonces, toda su conversación interna tiene que ver con que su valoración, su valía, su ser importante para la comunidad, tiene que ver con dar respuestas permanentemente. Su valía está en su intelectualidad, está en su capacidad para elaborar y dar respuestas. ¿Ok? Entonces, exacto, otra vez la exigencia ahí. Vuelve a exigirse ser quien se construyó ser para la comunidad. ¿Por qué digo comunidad? Digo comunidad, fíjense que digo comunidad, digo sistema familiar, digo manada. Somos seres sociales y gregarios. Entonces, todo el tiempo nuestra experiencia humana está en relación con esos otros con los que me relaciono todo el tiempo y cuya mirada me constituye. No muevas tanto la cabeza, nena, me dice. El mareo que a veces viene con la migraña, que hace un ratito me acordaba, tiene que ver también con la pérdida de referencia. Nos mareamos cuando sentimos que nos empezamos a perder. Es sí o sí necesario para la biología tener un punto de referencia en el que hacer foco para poder tener dimensión de a dónde están ubicadas el resto de las cosas en el mundo que nos rodea. Cuando viene el mareo, nuestro sentir interno ha sido momentos previos que estamos perdidos, que perdimos la referencia, perdimos ese faro donde todo el tiempo miramos para asegurarnos que no nos vamos a perder. Y muchas veces ese faro que viene, ese faro que se perdió con la migraña, es justamente cuál es el sentido en términos de dirección, hacia dónde estábamos yendo. La persona que sufre de migraña, que sufre de dolor de cabeza tensional y recurrentemente, muchas veces se siente mareado, mareada, en la gran cantidad de estímulos a los que responde todo el tiempo. Entonces, para el dolor de cabeza, para la migraña, y ahora mi ejemplo de estos días, tus mareos son de origen vestibular. Entonces, necesitamos verlo desde un punto de vista distinto tu mareo, pero en el fondo sí, tiene una pérdida de referencia bien clara.
Lo vestibular, que tiene que ver con los oídos y los centros del equilibrio, tienen otros conflictos más, que después otro día, si querés, hacemos un vivo acerca de eso, de todo lo vestibular y auditivo, y los centros del equilibrio, que está bueno. Es la ausencia de la referencia, ¿no? Entonces, cada vez que ubiques tu dolor de cabeza, lo que quiero que empieces a hacer, a veces con la toma de conciencia basta, pero si vos tenés migraña hace mucho tiempo, si te das cuenta de que tenés dolores de cabeza recurrentes, que fuiste a hacerte estudios, que todo está en orden, pero seguís teniendo migraña, quizás te vendría bien investigar un poco más profundo, más allá de la toma de conciencia que puedas hacer con la información que te doy. Quizás te venga bien atravesar un proceso en donde puedas ir más profundo en esa búsqueda y poder desanclar todas esas situaciones de desvalorización intelectual, y también buscar si no hay otros mecanismos, ¿sí? Si no hay tras bambalinas de tu migraña, otras aristas de las que dijimos hoy, además de la desvalorización intelectual, la relación con las autoridades, la relación con tu papá especialmente, qué pasó con las migraciones dentro del árbol genealógico y cuál es la huella que eso dejó en términos de síntomas físicos, ¿sí? Hay unas cuantas cositas para mirar en migraña, y en especial el contexto en el cual tus migrañas aparecen. Entonces, por ahí, si eso es lo que te pasa, te viene bien hacer un proceso más largo y más profundo en donde puedas desanclar la lógica biológica de raíz y puedas dejar de tenerlas. Pero si no, cada vez que tengas un dolor de cabeza o cada vez que sobrevenga una migraña, quiero que hagas este procesito que yo estoy haciendo desde ayer con mi migraña. Y es, ¿cuál es la situación en la cual sentí que todo lo que yo sé y puedo pensar y puedo recordar y tengo como recurso dentro mío no me alcanza para resolver esta situación? ¿Ok? Primera pregunta que quiero que te hagas. Hacé la búsqueda. ¿En qué situación sentiste que toda tu cabeza no te alcanzaba para salir de la situación? En mi caso particular, lo que yo sí pude identificar es que mi migraña, que empezó ayer, viene de el sábado, viernes y sábado. ¿Por qué? Porque tenemos un familiar, una nena muy chiquitita, que entró en terapia intensiva por una neumonitis y estuvieron muy cerquita los médicos de intubarla. Eso, por supuesto, nos puso en alerta a todos y nos puso en una situación en donde necesitábamos atajar a su mamá y atender a su mamá y todo lo que a esa mamá le estaba pasando, estando en aislamiento y sola con esa nena. Imagínense, nadie podía entrar a la terapia intensiva hasta que no estén los hisopados, los exudados, las placas, ¿no? Nadie podía estar con ella ahí. Y entonces estaba una mamá con una nenita en terapia intensiva al borde de la intubación y todos pensando cómo podíamos asistirlas desde afuera y a la distancia, ¿sí? Todas las emociones que eso genera, tremendo. Todas las emociones que eso genera, y por lo menos a mí me pasó eso, poner todo el bagaje, todo lo que yo tuviera a mi alcance al servicio de esa mamá para contenerla vía WhatsApp. ¿Ok? Entonces, toda esa situación, más los miedos, más el proyectarnos al futuro y lo que puede pasar en una situación y en la otra, cuando todo se calmó, cuando la pude contener, cuando la nena ya estuvo mejor, cuando vinieron las soluciones, cuando ya vino un poco más de tranquilidad. Gracias. La pasamos feo. Cuando vino un poquito más de tranquilidad y dijimos, bueno, ya están bien, están todos bien, viene la mejoría, va a estar mejor, ahí sí, después de un ratito, ahí sí empezó a venir el dolor de cabeza, ¿sí? Fíjense que es en el momento en que viene la tranquilidad, ¿sí? En el momento en que no tengo que estar más para afuera buscando soluciones y buscando respuestas, ¿sí? Cuando ya estamos más tranquilos y ahí toda la biología dice, bueno, pasó el peligro. Gracias, muchas gracias. Ahí viene el dolor de cabeza. En fase de reparación, ¿ven cómo funciona? Viene
la fase activa del conflicto, esa situación en donde tenemos miedo, estamos enojados, nos atraviesa toda la realidad. Un momento del que ya les hablé, la conflictólisis. El momento de conflictólisis es el momento en el que mi cabeza dice, ok, listo, pasó. ¿Ok? Es el momento en el que el conflicto en la realidad literalmente se resuelve o se resuelve en nuestro interior, ¿sí? En ese momento empieza la siguiente fase, que es la fase de reparación. En esta fase de reparación es donde aparecen la mayoría de los síntomas físicos, ¿ok? En donde el cuerpo, ¿qué hace? Listo, muchachos, vamos a limpiar, vamos a descansar. En esa fase es en donde se reparan todos los tejidos. A esa reparación de tejidos y recompensación orgánica llamamos enfermedades, ¿ok? Que aparecen en la fase de reparación de un conflicto que fue previo a la aparición del síntoma, ¿va? Y algo más te tiro. Busca cuál es el conflicto. ¿Para qué te sirve buscar también cuál fue el detonante de tu síntoma? Porque cuando encuentres el detonante de tu síntoma, también vas a saber cuánto tiempo te va a durar el síntoma. Yo sé que mañana me levanto y voy a estar óptima. ¿Por qué? Porque la fase de reparación dura lo mismo que la fase activa. Entonces, si la fase activa, en donde yo estuve tremendamente estresada, duró de 24 a 36 horas, yo sé que mi fase de reparación también va a durar de 24 a 36 horas. Ese es el tiempo en que el organismo va a tardar en devolverme a mi homeostasis, ¿ok? A mi equilibrio orgánico normal, ¿ok? Entonces, si dura 36 horas la fase de estrés, dura 36 horas la fase de reparación. Esto te va a dar un montón de información valiosa. ¿Para qué? Para saber cuánto tiempo y cuánto espacio tenés que abrirte a tu alrededor para permitirte reparar. Para permitirte sentirte mejor, para permitirte incluso, si es necesario, pensar en cuánto tiempo tengo que consultar al médico si esto no pasa, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito a mi alrededor? ¿Qué es lo que necesito para habilitarme a repararme? Porque muchas veces no nos lo permitimos. Y acá hacemos lío también. Porque muchas veces, en la fase de reparación, en donde necesitamos darle al cuerpo descanso, oscuridad, silencio y agua, todavía le estamos dando a la maquinola, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace falta también tomar conciencia? Que estamos todo el tiempo maltratando al cuerpo, maltratando a la psiquis. Entonces, la información es poder. ¿Sabes cuánto tiempo te va a durar en volver a tu equilibrio orgánico normal? Muchas veces la situación que pasaste puede ser un medio inconsciente de no ser suficiente. Tiene que ver con el control, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con eso, con el ¿qué pasa si yo no tengo la respuesta para esta situación? ¿Qué pasa si con todo lo que sé yo no puedo ser quien necesito ser en esta situación, ¿no? ¿Qué pasa si yo no puedo ayudar, asistir? Si yo no puedo, a veces la situación tiene que ver con nosotros propiamente dicho, ¿no? Con algo que nos ocurre a nosotros internamente. Muchas veces la situación está ahí, se te presenta, muchas veces tiene que ver con otros. Pero como en todo síntoma, el conflicto tiene que ver no con el otro, no con la situación, sino con el observador que yo soy frente a la situación. Y esto es clave que lo sepas. ¿Por qué es clave que lo sepas? Porque del cambio de observador que vos seas capaz de hacer es la sanación de todos tus síntomas. O sea, la llave de la sanación de todos tus síntomas... Acá vino mi bebé, me olvidé de cerrar la puerta del consultorio y vino, miren. La clave de la sanación de todos tus síntomas está en la capacidad que tengas de cambiar el observador que estás siendo, de hacerte cargo de los síntomas que antes de aparecer en lo biológico, antes de aparecer en tu vida, aparecieron en tu psiquis, aparecieron en el inconsciente, aparecieron en las emociones disparadas en vos por lo que ocurre.
¿Ok? Esto es, che, ahí te están saludando. Esto es, ojo, porque todos tus síntomas no tienen que ver con lo que está pasando ahí afuera. Todos tus síntomas tienen que ver con la manera en que vos transitas lo que está ocurriendo ahí. Con la manera en que los ancestros antes que vos transitaron situaciones similares a las que estás pasando. ¿Ok? Entonces, todo el síntoma es, a ver... ¿Se loca? Todos tus síntomas son, ok, ¿qué tuvo que haber pasado en mí antes de que aparezca este síntoma? En mí, un tiempito antes, pero también, ¿qué tuvo que haber pasado en mí un tiempito antes y a lo largo de toda la vida? ¿Sí? A lo largo de un montón de situaciones a lo largo de la vida que van justamente programando, codificando, y que así como se codificaron, se pueden descodificar. ¿Ok? La enfermedad aparece cuando aflojás porque pasó el conflicto, exactamente así. La enfermedad aparece cuando aflojás, cuando pasó el estrés, cuando ya el cuerpo no tiene que dar respuesta al mundo exterior, ¿sí? Cuando la psiquis y la biología interpretan, listo, pasó el peligro, pasó lo que teníamos que resolver, ahí suelen aparecer los síntomas. En su mayoría, ¿ok? Hay algunos tejidos del cuerpo que manifiestan el síntoma en la fase activa, ¿ok? En la fase de estrés, ahí se manifiesta la enfermedad. Un ejemplo cualquiera de esto es la hipertensión. La hipertensión aparece en fase de estrés. Tiene que ver con la desvalorización en la niñez. La gran mayoría de nuestros síntomas tienen que ver con nuestra niñez. Así que este es uno más que sí, tiene fuertes anclajes en la niñez. No te conocía. Es parecida, sí. Es parecida. Bueno, tengo una noticia que es importante y no me la quiero olvidar. A partir del lunes que viene, Lunes en Conciencia va a ir a las 19 y no a las 18, ¿ok? A partir del lunes que viene pasamos Lunes en Conciencia una hora más adelante a las 19 horas, ¿ok? Igualmente, como siempre, vamos a poner flyer, historias y todo lo que siempre ponemos, pero se los quería contar acá en vivo y en directo para no olvidarme y que les quede registrado. Que vamos a dejar este horario de las 18, nos vamos a pasar al horario de las 19. Bueno, ya te dije lo que quiero que revises cada vez que te duele la cabeza. Segunda cosa que quiero que revises cada vez que te duele la cabeza es la alimentación, ¿ok? Muy, muy importante cuando nos duele la cabeza en sí, siempre, pero más aún cuando nos duele la cabeza es la salud digestiva, la salud intestinal. Entonces, quiero que le prestes especial atención a comer más granos, bajar las harinas, bajar el azúcar, aumentar el agua y en lo posible reducir toda alimentación a frutas y verduras, ¿ok? En la medida en que el intestino se vaya desintoxicando, también eso hace que baje un montonazo el dolor de cabeza y mucho más rápido todos los tejidos del organismo se puedan reparar. El dolor de cabeza, como la mayoría de nuestros dolores, responden a un proceso inflamatorio, ¿sí? Si hay algo que pasa en la fase de reparación de todas nuestras situaciones de estrés, es que el cuerpo se inflama, ¿ok? Los tejidos necesitan, esto ya alguna vez lo he explicado, como cuando nos quemamos y aparece una ampolla, esa es la manera en que todos los tejidos del cuerpo se reparan, ¿sí? A través de un proceso inflamatorio en donde esencialmente lo que pasa es que hay agua alrededor de ese tejido que necesita repararse. Entonces, el dolor de cabeza responde a un proceso inflamatorio en la cabeza, ¿va? Cuando el tejido afectado se reparó, toda esa inflamación se reabsorbe, ¿ok? Y se reabsorbe a través de diversos mecanismos biológicos. Entonces, en la medida en que vos le ayudes a tu biología con agua, frutas, verduras, tratar de sacar todo lo ultraprocesado lo más posible, mejor le va a ir, mejor materia prima y energía de primera calidad va a tener tu biología
para reparar ese tejido, ¿ok? Entonces, a medida que se desintoxica también el organismo, le ayudas un montonazo, le colaboras un montón a que el dolor de cabeza también pase. ¿Ok? Bueno, hasta aquí migraña. Podríamos hablar muchísimo de migraña en cada una de las aristas. Pero hoy te digo que la mayor parte de los dolores de cabeza, migrañas, cefaleas que hay dando vueltas y en los que te rodean, prestales atención también a tus amigos o a tus familiares con dolor de cabeza, vas a ver que responden a la exigencia por la búsqueda de respuestas, el tener que estar todo el tiempo en ese dar, hacer, que me vaya bien, ¿ok? Productividad al 100%. Acompañá una palabrita, una palmadita, escuchá, preguntá, sin intentar controlar, ni criticar, no. Acompañá desde la pregunta y desde la escucha, a ver si se pueden dar cuenta con qué tiene que ver, con qué conducta recurrente tiene que ver el dolor de cabeza, a ver si pueden hacer el link. Cuando nos pensamos, encontramos todas las respuestas que necesitamos encontrar. Y no hace falta tener muchísima información para poder acompañar a alguien cercano, a un compañero, a un amigo, a cualquiera con el que compartas espacios, a observarse y a pensarse. Solo basta alguna preguntita y un espacio de escucha. Gracias por tu sapiencia. Súper claro, Romy, me ayudaste muchísimo a entender y seguir observando y revisando. ¡Me alegro! Me voy a descansar o a intentar seguir descansando. Nos vemos en el próximo lunes en Conciencia, que es el lunes que viene, pero a las 19, ¿ok? Háganse una preciosísima semana. Gracias por estar ahí.